Oremos, Padre, muchas gracias te damos otra vez en nombre de Cristo Jesús, glorioso Señor. Gracias por habernos dado un Salvador, un Redentor, alguien que pudiese ocupar nuestro lugar. Nuestras almas te adoran, Señor. Nuestras almas se engrandecen tu nombre y nuestras almas se llenan de tu gozo, Padre Santo, al hacerlo. Padre, nuestra esperanza es que cada uno de los que aquí se encuentran hayan podido conocer al Cristo del cual cantamos, Señor. Nuestra súplica en esta hora, Padre, tú, dador de vida, si se encuentra alguno entre nosotros, Señor, que aún no ha tenido esa experiencia, gloria sea de salvación, que se la concedas en este día, Señor. Que nos lleves a cada uno de nosotros a los pies de la cruz. Que nos permitas con María proclamar en este día y el resto de nuestra vida que nuestra alma engrandece a Dios, mi Salvador. Ayúdame, te lo suplico, te lo imploro, mi Dios. Concédeme energía espiritual para poder proclamar la palabra que tú me has dado. Gracias por los muchos maestros que a través de los años has puesto en mi camino. Concede energía espiritual a los que escuchan, que puedan entender el propósito de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Si tiene una copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Lucas, en el capítulo número 1. Vamos a considerar versículos del 39 al 56 del libro de Lucas. Dentro de unos momentos vamos a estar leyendo antifonalmente esa porción bíblica. Tiene la porción en el bosquejo, también la tiene en la pantalla. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En el día de hoy, nuestra enseñanza tiene el propósito primario de reafirmar lo que está escrito en estos dos banderines, pósters que tenemos al lado izquierdo y al lado derecho, que es que el Señor Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Hay adornos de carácter navideño, hay un árbol de Navidad, hay unos pesebres, pero la razón por la cual entramos como iglesia en este periodo del año que se conoce como la Navidad es la persona del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito primario número 1 es reafirmar que Jesucristo es la razón de nuestra celebración y reafirmar que nuestra responsabilidad primaria como creyentes, razón por la cual Dios nos mantiene en este lado de la eternidad, luego del momento de nuestra salvación, consiste en pensar, sentir, actuar en una forma que haga lucir a Dios tan grande como Dios en realidad es. Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera y pudo muy bien haber estipulado que en el momento en que sus hijos pasan de muerte espiritual a vida espiritual, llevarlos consigo a su reino celestial, el lugar que nos espera, donde está preparando lugar para nosotros, moradas celestiales. Sin embargo, el propósito de Dios es mantenernos en este lado de la eternidad
como criaturas que fueron hechas por Él, hechura suya, nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, para que anduviésemos en unas obras, en un camino, en un sendero que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Y en ese caminar, la responsabilidad mayor que nosotros tenemos es pensar, sentir, actuar, deleitarnos en el Señor de forma tal que podamos hacer lucir a Dios tan grande como Dios en realidad es. Espero que haya entendido lo que acabo de decir. He dicho lo mismo en 2 ocasiones. El salmista en el Salmo 69, versículo 30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Y luego dice: lo exaltaré, en hebreo lo magnificaré, lo engrandeceré con alabanza. El propósito primario del salmista era exaltar, magnificar, engrandecer el nombre del Señor. El nombre del Señor simplemente representa lo que Dios es. Ahora bien, humanamente hablando, cuando se trata de magnificar, cuando se trata de engrandecer algo, normalmente hay 2 formas de hacerlo. Para magnificar algo, podemos hacerlo por medio de un microscopio, por medio de un telescopio. Un microscopio hace que algo pequeño se vea más grande de lo que es. ¿Estamos? Un telescopio hace que algo que es grande comience a verse tan grande como en realidad es. ¿Me explico? Cuando el salmista dice engrandeceré a Dios, escuche bien que es importante a manera de introducción, no está diciendo voy a hacer que un Dios pequeño luzca más grande de lo que es. Lo que el salmista está diciendo es, voy a hacer que el Dios que es inmensamente grande, luzca tan grande como en realidad es. Así que en cierta forma cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer telescopios, no a hacer microscopios. No hacer que algo pequeño luzca grande, que somos expertos haciendo que cosas pequeñas luzcan bien grandes y sean más grandes de lo que en realidad son, sino que somos llamados a hacer, provocar que lo que es grande se pueda ver con la grandeza que en realidad le pertenece. No es nada que yo me haya inventado o ningún predicador se haya inventado, simplemente es parte del plan, del propósito de Dios desde antes de la fundación del tiempo. Pedro en su primera epístola escribe lo siguiente: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que proclaméis las virtudes, la grandeza de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que es parte, is in our job description. Es parte de lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Así que volvemos a repetir lo que ya dijimos, que vamos a repetir al final de la enseñanza, si el Señor nos permite llegar a ese punto. Como cristianos, nuestra responsabilidad primaria consiste en pensar, sentir y actuar en una forma que haga lucir a Dios tan grande como Dios en realidad es. Cuando hablamos de magnificar a Dios, de eso es que estamos
hablando. Ahora bien, siempre hay un ahora bien con el pastor Marcelo y conmigo. Ahora bien. Es imposible engrandecer, es imposible magnificar lo que no se ha visto o lo que se ha olvidado. Como señalé en mi oración, mi súplica, mi clamor al Señor hace unos momentos, mi esperanza es que a través de nuestra enseñanza, el Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede hacerlo, abra los ojos de nuestro entendimiento y aquellos que no han visto aún la grandeza de Dios, hoy la puedan ver. Y que los que por una razón u otra han olvidado la grandeza de Dios, hoy puedan recordarla. Nuestro texto en el día de hoy introduce la persona del Señor Jesucristo en su gloriosa encarnación. Vamos a hablar del bebé en el pesebre, vamos a hablar de 9 meses antes. Vamos a hablar de este Cristo meses antes de su nacimiento en Belén y luego de que milagrosamente, sobrenaturalmente, María había concebido bajo el poder del Espíritu Santo. Así que respetuosamente le voy a suplicar, por favor, que se ponga de pie y me acompañe, por favor, a leer de forma antifonal. Ya sabes lo que quiere decir, yo primero y después ustedes después. Esta porción bíblica que es tan conocida por la iglesia del Señor Jesucristo y que durante el periodo de la Navidad es visitada y que muchos de nosotros a través de nuestros años en la iglesia la hemos escuchado tantas veces y decimos como iglesia que la hierba se secará, la flor se caerá, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Quizá usted ha escuchado enseñanzas basadas en esta porción bíblica, pero yo le garantizo que si usted es de Cristo, usted hoy no debe ser la misma persona que era cuando la escuchó una semana atrás, un año atrás, 10 años atrás. Así que confiamos que la palabra va a ser el propósito por el cual ha sido enviada. Yo leo el primer versículo y usted me ayuda, ¿ok? En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Señor.
Señor bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, por favor. Vamos a tratar de ser lo más conservadores posibles con nuestro tiempo. Hay unos cuantos blancos que hay que llenar en la enseñanza. Abramos nuestros corazones para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender algunas verdades que están encerradas en esta porción bíblica. Tienen mucho que enseñar. Yo simplemente voy a tocar por encima algunas cosas de esta enseñanza. Bajo el encabezamiento que tiene en sus notas, donde dice 3 buenas razones para engrandecer la grandeza del Señor, siguiendo el ejemplo de María en el versículo 46 que dice, entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor. Lo primero que vemos, una buena razón para engrandecer la grandeza del Señor, eso es redundante, engrandecer la grandeza del Señor, pero a eso fuimos llamados. ¿Okay? Una buena razón para engrandecer la grandeza del Señor es por el gozo que Jesucristo genera por su existencia y por su presencia. Una buena razón para engrandecer su grandeza. En Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11, el incidente donde están los pastores en la noche y se le aparece la estrella resplandeciente y la voz celestial. Lucas también, en su narrativa de estos incidentes, escribe lo siguiente. Versículo 10 de Lucas 2 está en sus notas. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque hoy os doy nuevas buenas de gran gozo. Subraye eso. Está hablando de Cristo. Las buenas nuevas de gran gozo es Cristo. Lo fue en aquel entonces y lo sigue siendo en el día de hoy. Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Irrefutablemente, aún antes de nacer, Cristo era fuente de gran gozo antes de nacer, para aquellos que estaban ante su presencia. Sin lugar a dudas, en esta narrativa tan conmovedora de Lucas de la visita de María a Elizabeth, podemos ver algunas cosas que reflejan la verdad que acabo de señalar. Que aún antes de nacer, Cristo ya era fuente de gozo, su presencia en la vida de otras personas. Lo primero que podemos ver es que la presencia de Jesús generó gozo en Elizabeth. Aunque, por otro lado, en términos humanos, si Elizabeth hubiese estado controlada por su carne, gobernada por su carne, por el elemento humano, por su ego, en vez de gozo, quizás ella pudo haber estado llena de envidia y de celos. ¿Me explico? Sabemos que Elizabeth era una mujer mayor. Los años que humanamente o normalmente se le atribuyen a una mujer para quedar embarazada habían pasado. Sin embargo, Elizabeth y Zacarías sobrenaturalmente reciben la gran bendición de que ella, por la intervención de Dios, ha quedado embarazada. Ahora, súbitamente llega esta joven a visitar, una parienta de ella, mucho más joven que ella, y es lógico pensar que toda la atención que el embarazo sobrenatural de Elizabeth, esa atención que ese embarazo había generado, ahora es eclipsado totalmente por esta mujer joven que está embarazada, de forma sobrenatural también, y que aún ni siquiera se había casado. Sin embargo, la Escritura nos señala, por lo menos la narrativa que encontramos y escuchamos de Lucas, que no hubo envidia de ninguna clase. Contrario a eso, lo que Elizabeth experimenta es un gozo profundo,
Y vale la pena volver a señalar que el gozo que María experimenta, debía haber dicho Elizabeth, no proviene de María. El gozo proviene del bebé que se había formado en el vientre de María. Que fue lo que leímos en los versículos del 39 al 43. Déjame leerlo nuevamente. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, cuando escuchó ese saludo, la criatura saltó en su vientre, en el vientre de Elizabeth, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Pregunta a ella: ¿por qué se me concede esto a mí? ¿Y qué es lo que se le concede? Miren lo que dice: que la madre de mi Señor venga a mí. Así que podemos inferir sin lugar a dudas que el gozo de Elizabeth emana del hecho de que la madre importante de su Señor había venido a visitarle. Una mujer mayor como Elizabeth se regocija por la visita de una joven pariente, pero su regocijo necesariamente no es por la presencia de esa joven pariente, es por la presencia de la criatura que está dentro de esa joven pariente. Amén. No perdí de vista que el punto que tratamos de destacar es el hecho de que Cristo, aún antes de haber nacido humanamente, ya estaba provocando gozo en la vida de los que estaban ante su presencia. Sin lugar a dudas, la fe de estas dos mujeres era extraordinaria. Conocían la Escritura. Elizabeth sabe, entre otras cosas, que aquel bebé era su Señor. Le atribuye una naturaleza divina a esa criatura. Sabe Elizabeth que María era la madre del Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Sin lugar a dudas, conocía la Escritura. Se regocija por la presencia de lo que nosotros llamamos el niño Jesús, que aún no había nacido. El versículo 56 nos asegura que por lo menos por 3 meses estuvo experimentando ese gozo, porque el versículo 56 dice que se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Vale la pena señalar a nivel de comentarios, sin profundizar mucho, que en esos 3 meses, asumiendo que en casa de Elizabeth solamente viviesen ella y Zacarías, pues la conversación era solamente entre María y Elizabeth, porque Zacarías para ese tiempo estaba mudo. Yes, mudo. Sin lugar a dudas, aquí hay algo más extraordinario que va mucho más allá del gozo experimentado por estas dos mujeres embarazadas que están alentando su fe mutuamente. Independientemente de lo bueno que pueda hacer eso, del que dos mujeres embarazadas o no embarazadas mutuamente se alienten su fe, la fe de la una a la otra. Eso es bueno, amén. Pero aquí hay algo que está por encima de eso. Versículo 49 nos recuerda que la criatura que Elizabeth llevaba en su vientre saltó de gozo, lo que nos permite concluir, y este es el punto que queremos destacar, que hay gozo en la presencia de Jesús. Aún para una criatura, estoy hablando de Juan el Bautista en este momento, que aún no había nacido. Think about that. Sí que vemos primeramente la presencia de Jesús generando gozo en Elizabeth, también vemos la presencia de Jesús, obviamente, generando gozo en Juan
Ese Juan es Juan el Bautista. Parece a mí y a muchas otras personas que lo que Lucas está narrando, parece que Lucas no es uno de los 12 apóstoles, right? De los discípulos. Lucas aparece luego, right? Y recopila información de aquellos que fueron testigos oculares del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Es un trabajo extraordinario. Dios lo ilumina extraordinariamente. Sin embargo, los detalles que Lucas menciona, por lo menos en este caso de María y de Elizabeth, hace pensar a muchas personas de que probablemente él escuchó esto directamente de ellas o de algunos parientes cercanos de ellas que pudieron contarle todos estos detalles. Detalles como el que acabamos de leer, que la presencia de un bebé en el vientre de una mujer haya provocado que un bebé en el vientre de otra mujer salte de gozo. Vale la pena señalar en este momento, manera de paréntesis, que lo que Lucas está describiendo con relación a la interacción entre esos dos bebés echa por el piso la estupidez de Evil One, de Evil Insanity, si usted quiere, que identifica con la palabra feto, palabra que I just dislike. No me gusta. Identifica la palabra feto como una colección de tejidos, se puede añadir muchísimas otras palabras, pero el punto es que identifican el feto como una colección de tejidos, los cuales pueden ser removidos por una mujer o por un médico que simplemente escojan hacerlo. Mi abuelita decía que para un entendedor con pocas palabras bastan. Me imagino que usted sabe que estoy hablando de aborto. Lo que aquí vemos son dos niños, dos seres humanos. Uno de ellos es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se había encarnado. El otro fue personalmente impactado por el poder del Espíritu Santo mientras está dentro del vientre de su madre saltando de gozo. Versículo 41 nuevamente dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth, llena del Espíritu, se expresó. Ahora, un poco más adelante, Elizabeth nos deja ver que lo que sucede no es un movimiento espontáneo que normalmente puede suceder en el vientre de una mujer en esa etapa de gestación. En el versículo 44 leemos: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría, de gozo en mi vientre. Así que no fue un movimiento espontáneo. Es respuesta a la salutación, es respuesta al que venía en el vientre de María. ¿Se da cuenta que en el día de hoy estoy un poco más pausado que normalmente? Mi deseo es que podamos considerar lo que estamos escuchando y que podamos ver de una forma distinta lo extraordinario del gozo que la presencia de Cristo genera en la vida del ser humano. Porque la vida es difícil y estos días no son los días más alegres para muchas personas.
podemos tener los letreros, los signs, los posters que digan que Cristo es la razón de nuestra celebración. Christ is the reason for our celebration. Podemos hacernos tatuajes en las manos, donde sea. Pero estamos nadando en contra de la corriente. Una corriente que tiene montones de cosas que se nos presentan como el centro de este tiempo de fin de año. Como decimos tantas veces en nuestra iglesia local, en el tiempo de prosperidad celebremos, en el tiempo de adversidad consideremos, reflexionemos. Nosotros añadimos, recalibremos, reflexionemos, consideremos, pero siempre con el propósito de hacer los ajustes que tenemos que hacer. La esperanza nuestra es que cada uno de nosotros, pues, hagamos eso. Segundo, tercero, mejor dicho, hablamos del gozo de Elizabeth, el gozo en Juan y el gozo en que la presencia de Cristo genera en María. Versículo 45 nos deja ver que el gozo que María expresa responde a una declaración que Elizabeth hace aquí en el versículo 45. Déjenme leerlo nuevamente. Elizabeth diciendo esto con relación a María. Bienaventurada la que creyó fue María, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios, lo que Dios le dijo, ¿verdad? Con relación a la circunstancia que estaba pasando en la vida de ella. La respuesta de María en los próximos pasajes bíblicos tradicionalmente se conoce en el idioma latín como la Magnificat. No sé si es una pronunciación correcta, pero así es como se conoce. Y se han hecho toda clase de obras literarias, de pintura y sobre todo obras musicales sobre este asunto. Y se basan en la manifestación de María en los versículos 46 y 47, donde dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Magnificat latino viene de magnificar, o magnificar viene de magnificat en el latino, engrandecer. ¿Right? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Se regocija en Dios mi Salvador. Es muy probable que en el día de hoy una joven con la situación que María estaba enfrentando en ese momento, algún familiar, algún consejero en la escuela, algún consejero en su comunidad le hubiese recomendado que tuviese un aborto. Sin embargo, lo que aquí vemos es que María responde con un cántico, en la opinión de muchos que saben más que un servidor sobre teología y doctrina, María responde con un cántico de alabanza, con un cántico de adoración. ¿Por qué menciono eso? Porque es importante para nosotros siempre recordar que aún María tenía que decirle a su prometido, futuro esposo, que ella estaba embarazada. A pesar de que entre ellos no había habido ningún tipo de relación, a pesar de que el matrimonio aún no se había consumado. Así que María sabía, María creía, ante la expresión que dice que mi alma engrandece a Dios, mi alma se regocija, podemos concluir que María sabía y creía que el más grande, no estoy exagerando ahora, que el más grande es el más grande de todos los milagros se había realizado dentro de su cuerpo físico. Que Dios hubiese hecho hombre, hubiese tomado forma humana. María había concebido por el poder del Espíritu Santo,
no había en lo que leemos ninguna indicación de que ella estuviese confusa, de incredulidad, de desconcierto. Lo que sí vemos es que la totalidad de la persona de María estaba saturada por el gozo que Dios produce. Quiera Dios que cada uno de nosotros, comenzando por mí, tenga una devoción clara, una adoración clara en el día de hoy. Y que en el día de hoy, que en el día de mañana, y que para el resto de este tiempo navideño y para el resto de nuestras vidas, el cántico de nuestro corazón en las mañanas sea: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador. Qué bueno sería que al levantarnos, en vez de mirar el cell phone, pudiésemos todos declarar la grandeza de Dios. Por favor, note que estoy diciendo pudiésemos, yo incluido. Ahora bien, importante recordar siempre, como la Escritura han sido inspiradas, cómo se nos presenta, y en este caso es importante recordar el orden de las palabras, esas palabras que María emite. ¿Por qué es importante recordar el orden? Simplemente porque el gozo en mi corazón, conforme a lo que estamos leyendo, siempre ha de ser precedido por un alma que magnifica a Dios. ¿Quieres gozo en tu corazón? Magnifica a Dios. Engrandece a Dios con tus pensamientos, con tus sentimientos y con tu voluntad. Como pienso, como siento y lo que hago. Magnifica a Dios. Resultado inevitable va a ser gozo en tu corazón. Y en el mío también. Las notas suyas hay algo escrito ahí. Dice: gozo en el alma resulta de un alma que engrandece al Señor y que se mantiene consciente de la grandeza de su gloria. Podemos decir que gozo no es algo que en su esencia usted y yo podemos producir. Ninguno de nosotros podemos producir ese gozo. Sí podemos decir que el gozo es derivado o la consecuencia de una adoración genuina a Dios. Por lo menos podemos ser dogmáticos en el contexto del pasaje que estamos estudiando en esta tarde. Mi alma engrandece a Dios y por lo tanto mi espíritu se regocija con Dios. O en Dios, si usted quiere. Quiera Dios que ese sea nuestro sentir. El sentir que también fue del salmista. Pasaje glorioso. Leemos en el Salmo 34, versículos del 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Algunos de nosotros necesitamos apropiarnos de esa verdad en este momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y bendecir simplemente quiere decir hablaré bien de Dios, hablaré bien de Jehová. No me quejaré, no cuestionaré. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos. Subraye mansos. Debe ser una aspiración para cada verdadero creyente el ser manso, que Dios vea en mi corazón y que vea a un hombre manso, a una mujer mansa. Lo oirán los mansos y se alegrarán.
En el versículo 3, el salmista dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, al unísono. Vemos entonces que una buena razón para engrandecer la grandeza de mi Señor es por el gozo que Jesús genera por su existencia, porque existe, hay un Cristo, hay un Redentor, hay un Salvador, y eso trae gozo a mi corazón, y su presencia también es fuente de gozo, debe ser fuente de gozo. La esperanza nuestra es que si para usted no es fuente de gozo, Dios haga la obra en usted y Él se convierta en fuente de gozo. Y usted no puede ver la grandeza de Dios, que la vea hoy. Y si la vio en un momento y se lo olvidó, que pueda recordarla. También debemos decir, alma mía, engrandece la grandeza del Señor, número 2 en sus notas, por el poder que Jesús genera con su existencia y con su presencia. Mateo 28, 18 dice lo siguiente: al final de su ministerio terrenal, dice la Escritura que Jesús se le acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. En el Cántico de María, si lo observamos detenidamente, vamos a ver que está saturado, entre otras cosas, de citas y referencias bíblicas, lo que demuestra que María tenía conocimiento de la Escritura y que comprendía las promesas de Dios. Y algo que es central precisamente en esas referencias bíblicas que María está haciendo es el poder de Dios, y sobre todo el poder de Dios para hacer dos cosas muy importantes para usted y para mí, en aquel entonces también, pero a través de la historia, pero también para nosotros en el día de hoy. Que es el poder de Dios para exaltar al humilde y el poder de Dios para humillar al que se enaltece a sí mismo, entienda, el orgulloso. Las notas suyas ahí, dos cosas. La primera es que Dios, por medio de su poder, exalta el humilde. Y como hemos dicho cientos de millones de veces, que exagerado soy, ¿verdad? Cientos de millones de veces, en infinidad de ocasiones aquí en la iglesia, la humildad a la cual la Escritura se refiere no es una humildad externa, sino que es una condición del corazón. Dios, por medio de su poder, exalta al humilde. Es meritorio ver, notar cómo María se ubica a sí misma en la categoría de los humildes. That's a good point right there. Escríbalo por algún lugar. Ella, por su propia cuenta, dice, yo soy parte de los humildes. Aquí yo no soy superestrella, aquí no soy celebridad, aquí no soy la muchacha de la película. Así que María se ubica en la categoría de los humildes, algo que está muy lejos, escuche que es importante, de la idea que muchos tienen de que María puede salvar, de que María puede interceder por otros. Amén. María habla como una persona que por la gracia de Dios aprendió a ver la seriedad de su pecado. Aprendió a ver la necesidad de un Salvador para su alma. Versículos 48 y 49. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Pero mire cómo comienza, porque ha mirado, ¿qué? Subraye eso, ¿qué no? Esto no está hablando de que vida perfecta, vida inmaculada, no, está hablando del pecado. Un ejemplo extraordinario para cada uno de nosotros, no solamente para las mujeres, para los hombres también. María fue una mujer extraordinaria,
entre otras cosas, por la humildad de ella y su disposición a reconocer su pecado. Ahora bien, ¿cuál es el punto detrás de esto? El punto es este: la grandeza de las cosas que Dios ha hecho por María, la grandeza de las cosas que Dios ha hecho por María, es magnificado o magnificada, porque estamos hablando de la grandeza de lo que Dios ha hecho por María, magnificada por la humildad de María. El alcance del poder de Dios que María engrandece se puede ver en el nivel de humildad y la pobreza espiritual del cual Dios la ha levantado. El poder de Dios es inmenso. Inmenso el poder de Dios, que puede tomar, gloria al nombre de Jesús, una humilde sierva como María, bendecirla de tal forma que esa bendición habría de ser reconocida por todas las generaciones futuras. Inmenso el poder de Dios. Tomó a María y puede tomar a cualquiera de nosotros, no importa el desperdicio que hayamos hecho con nuestra vida. Vale la pena también considerar el hecho que María minuciosamente le adjudica alabanza a Dios, le adjudica la alabanza a Dios, alaba a Dios en vez de exaltarse a sí misma por la naturaleza tan extraordinaria de sus bendiciones. Eso vale la pena verlo. En vez de exaltarse a sí misma, le adjudica la alabanza a Dios. No, eso es lo que se llama humildad, humildad genuina. Con la intención de ampliar la idea de la importancia de la humildad, más allá de su propia experiencia, María añade lo siguiente en los versículos 52 y 53. Esto es lo que dice. Quitó, está hablando de Dios, right? El Dios que tiene poder para exaltar al humilde y humillar, que es el próximo blanco, a los orgullosos, a los que se autoexaltan. Versículos 52 y 53 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, ¿vio eso? Quitó de los tronos a los poderosos. ¿Qué hizo? Exaltó a los humildes. ¿Qué más hizo? A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos, ¿qué hizo? Los envió vacíos. Alguien que nosotros queremos y respetamos muchísimo dijo lo siguiente: la humildad es el adorno más preciado en el carácter de un cristiano. Mientras más humilde usted sea, mayor será la evidencia de que usted verdaderamente es cristiano. Palabras bíblicas inspiradas por Dios. Amamos a este hermano, pero él no es inspirado por Dios. Pero la Escritura sí lo es. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6, leemos: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos. That's my own initiative. Yo tomo la iniciativa. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, no cuando yo quiera, sino a su debido tiempo. Quizás usted pregunte, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Esto es lo que tiene que ver. Usted y yo precisamos urgentemente considerar la humildad de la fe de María. Precisamos buscar imitar la humildad de María en nuestra vida. Precisamos siempre recordar que hay una conexión inevitable entre el poder de Dios y la humildad del hombre. No hay poder de Dios en la vida de nadie a menos que haya humildad. Puede haber poder conferido por otros hombres, pero poder de Dios sin que haya humildad, jamás. Puede dar la apariencia de que hay poder de Dios, pero poder de Dios genuino, sin humildad. Como decía mi abuelita, no te vistas que no vas.
Así que Dios no solo utiliza su poder para exaltar al humilde, también, que es lo próximo en sus notas, Dios por medio de su poder humilla al orgulloso. Permítame leer rapidito, versículos 49 al 53. Estoy leyendo, no estamos haciendo ninguna exposición, estoy leyendo ahí, ¿ok? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, con letra mayúscula, está hablando de Dios, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios con el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes que acabamos de leer, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Vale la pena notar aquí también que la combinación de exaltar al humilde y humillar al que exalta envuelve no solamente el poder de Dios, también envuelve la santidad de Dios y la soberanía de Dios, que vimos en los versículos del 49 al 50, porque me ha hecho grande el poderoso, santo, santidad de Dios, es su nombre, y su misericordia de Dios, es de generación en generación a los que le temen. Ahora, para no extenderme mucho y desviarme, simplemente me limito a las notas que tengo delante de mí. El punto aquí es que el poder de Dios no es caprichoso. El poder de Dios no es impulsivo. No es impredecible, perdóname. El poder de Dios no es desordenado y tampoco es antojado. El poder de Dios es totalmente soberano. Dígame, aleluya, gloria a Dios. Las tres cosas, amén, aleluya, gloria a Dios. Ok, good. ¿Qué quiere decir que el poder de Dios es totalmente soberano? Quiere decir que Dios ejecuta su poder de acuerdo a los dictados de su perfecta voluntad y ejecuta su poder exclusivamente para su gloria. No para mi comodidad, es para su gloria. Volvemos a repetir que Dios no está tan interesado en nuestra comodidad. Dios está interesado en nuestro carácter. Sobre todo, en nuestro hogar. Como ya vimos, el Dios que es todopoderoso, el Dios que María dice que ha hecho grandes cosas por mí, María dijo eso, es un Dios que ejecuta su poder en armonía con su santidad. That's cool to know. Eso es bueno conocer. Dios no ejecuta su poder ahí aisladamente, sino es inseparable. Todas estas cualidades de Dios, todos estos atributos de Dios son inseparables, están presentes en todo momento. Cuando Dios es justo, continúa siendo misericordioso, y cuando es misericordioso, continúa siendo santo. Right? Su poder se expresa en santidad, en misericordia. This is good. Amén. Esa es razón para engrandecer a Dios. Glorioso que es el Señor. Misericordioso. Por lo tanto, nos gozamos al considerar la omnipotencia soberana de Dios. Nos gozamos con el hecho de que para Dios no hay nada imposible, con el hecho de que con Él todas las cosas son posibles, y por lo tanto, engrandecemos la grandeza de su poder, y como resultado de engrandecer su grandeza, nuevamente la grandeza del poder de Dios, nuestra alma se regocijará y se regocija y se seguirá regocijando en el Dios de nuestra salvación, que fue lo que vimos en los pasajes que acabamos de leer. Por último, nuestra alma engrandece la grandeza de nuestro Señor por la fidelidad, importante, por la fidelidad que Jesús en su palabra y en sus acciones garantiza. En sus palabras garantiza que es fiel, con sus acciones garantiza que es fiel y será fiel. No puede negarse a sí mismo, es inmutable, no cambia.
Mi Señor no cambia. Y otra vez, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo hablando de sí mismo dice: escudriñad las Escrituras, Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy importante para lo que estamos señalando en este momento. ¿Qué estamos señalando en este momento? Lo siguiente: debemos engrandecer la grandeza de Dios por la fidelidad que Jesús en su palabra y en sus acciones garantiza. También sería muy bueno que pudiéramos ver cuán profundamente María entiende quién en realidad Jesucristo es. Cuando leemos el cántico que acabamos de leer, la respuesta de María, ¿verdad?, a la declaración de Elizabeth, podemos notar la presencia constante de porciones bíblicas del Antiguo Testamento. María conocía la Escritura. María conocía lo que la Escritura proclamaba, había prometido. Las cosas que ella dice, pues, demuestran eso. Desde identificar como su Salvador a la criatura que llevaba en su vientre, a las referencias que hace acerca de las promesas de Dios a Abraham. Cada una de esas cosas nos permite ver que María sabía quién Jesucristo es. Y es importante para nosotros también entender que María sabe quién es Jesucristo. Si lo sabe es por las promesas que Dios había hecho con relación a Él en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos me están siguiendo? A ver, no sé si estoy siendo claro o no. Una cosa que sabemos cuando estudiamos un poquito formalmente la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, es que poco a poco, de generación en generación, de profecía a profecía, Cristo es mostrado en el Antiguo Testamento con una claridad que va en incremento, que va creciendo. Y María sabe que lo que Jesucristo, o mejor dicho, Dios le ha dicho es cierto. Y como es cierto, también sabe que sus promesas se van a cumplir. Déjame ver si puedo resumir todo esto. Creo que si hay alguna cosa en la cual cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que conocemos un poquito de la Escritura, la hemos escuchado, la hemos escudriñado, la hemos enseñado, estaríamos de acuerdo en cuanto si hay algo que podemos decir acerca de Dios, es que Dios es fiel, que Dios es bueno y Dios es fiel. Dios es fiel tanto en su misericordia como en su justicia. Algunos pasajes, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 y 10 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, pero que da su merecido justicia, misericordia, justicia ahora, su merecido en su propia persona, él mismo al que le aborrece, destruyéndolo, a quien le odia y no se demora, hace justicia en darle en su propia persona el pago. Así que hay tres cosas que quiero señalar en conclusión. Primeramente es que el Señor es fiel de generación en generación, nunca ha cambiado. En nuestra generación es fiel, en la generación anterior fue fiel, en la próxima generación será fiel hasta que Él regrese. Maranata, victorioso.
Versículo 50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto es parte de las cosas que María dijo en su cántico de alabanza. La otra cosa que vemos es que el Señor es fiel con su pueblo, para con su pueblo. Para Dios, nosotros que somos parte de su pueblo, que somos su pueblo, no un grupo étnico. La iglesia es el pueblo de Dios. Para nosotros somos una posesión, somos para Dios una posesión preciada, de gran precio, de gran valor. Escuche lo que dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, por encima de todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Suena como al Nuevo Testamento también, ¿verdad? Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Acabo de decir que esto suena al Nuevo Testamento porque suena al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos habla precisamente de lo mismo. Las palabras que Pedro registra en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que tienen sus notas y probablemente está en la pantalla detrás de mí en este momento. Pero vosotros sois linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Right? Desde antes de la fundación del tiempo. Don't overlook that. A nuestro alrededor todavía hay cientos de miles de personas que ya han sido redimidas, pero que aún no han sido regeneradas. ¿Entendió? Desde antes de la fundación del tiempo, cogidos por Dios. Eso el Espíritu Santo le dice a Pablo cuando quería salir de aquella ciudad. ¡Wow! No te vayas todavía, porque todavía yo tengo aquí un montón que van a ser salvos. Eso no es parte de la enseñanza que tengo en el día de hoy, pero es algo que Dios imprime en mi corazón como exhortación para cada uno de nosotros a que nos atrevamos a compartir el Evangelio, a evangelizar. Porque todavía hay un montón que fueron redimidos, fueron lavados, comprados por la sangre de Jesucristo desde hace mucho tiempo, pero que aún, al igual que nosotros, por mucho tiempo, no han sido regenerados. No han escuchado el llamado a la salvación. No han tenido el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, miren la razón por la cual somos todas esas cosas, para que anunciéis, alma mía, engrandece la grandeza del Señor, para que anunciéis las virtudes, la grandeza de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, cada uno de nosotros, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Así que la palabra enseña que Dios promete fidelidad absoluta a su pueblo. Jeremías 30:22 dice, entonces vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Fidelidad absoluta, yo seré vuestro Dios. Y María en su cántico de alabanza nos habla sobre ese particular, versículos 54 y 55, dice, socorrió a Israel, su siervo. Hablando de Israel una persona, está hablando del pueblo de Israel, su pueblo, su siervo,
acordándose de su misericordia, la misericordia de Dios, no la misericordia de Israel, sino la misericordia de Dios, acordándose de Dios, que es Dios de misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia, ¿para cuándo? Para siempre. Rápido, es muy interesante que en el cántico de alabanza María no se limita a su propia experiencia personal. Escuche que es sumamente importante para cada uno de nosotros, que tenemos la tendencia a sucumbir al individualismo que caracteriza esta cultura. Cántico de alabanza de María no se limita a su propia experiencia personal. Es parte de algo mucho más grande. Y eso que es mucho más grande es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Usted y yo podemos decir, Dios ha hecho grandes cosas por mí. ¿Cuántos dicen eso? Es decir, Dios ha hecho grandes cosas por mí. Claro que sí. You better believe it. Simplemente le añado en este momento, ¿verdad?, que si Dios ha hecho grandes cosas por mí, por usted o por mí, hablo de mí, lo ha hecho porque yo soy parte de su cuerpo, porque yo soy parte de su pueblo. Don't miss that. No lo ha hecho porque yo soy un individual por acá, yo soy parte de su pueblo. Amén. Soy parte de su cuerpo. Right? Y tú y yo necesitamos tener esa perspectiva. Right? Somos parte del pueblo de Dios, somos parte del cuerpo de Dios. Solo no podemos. No sé en qué forma podemos articular lo que no haya sido articulado. Pero somos tercos. Somos víctimas del individualismo que hice referencia hace unos momentos. Es una cultura individualista. Yo. Y ese yo está metido dentro de nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Y no debe ser de esa forma. No puede ser de esa forma. Porque no es el diseño de Dios. Y algunos de ustedes posiblemente están sumidos en eso y vivan aislados, ¿sabes? No tienen más nadie en la vida de ustedes y es ahí y pues pisan y no arrancan. Así que debido al énfasis en el individualismo de nuestros días, usted y yo precisamos esforzarnos, to go the extra mile, ir la milla extra, para así poder vernos como algo que es mucho más grande que la suma de las experiencias personales que nosotros tenemos. Nos circunscribimos a nuestras experiencias personales y nos olvidamos de que hay algo más grande. Yo sé que es difícil. Nosotros los puertorriqueños tenemos una frase que nos caracteriza. Antes era el ay bendito, ahora es que no es fácil. Yeah, no, it's not fácil. I understand that. La vida es difícil, es complicada. Con más razón entonces para considerar el daño que el individualismo hace. Dios no diseñó para ser individualistas, Dios no diseñó para vivir en armonía, en comunión, para depender unos de otros. ¿Right? El mal del individualismo se expresa de dos formas. Uno, personas individualistas que solamente piensan en ellos solamente, y personas individualistas que quieren por ellos mismos pues luchar contra el mundo entero, sin que, como el llanero solitario. Right? Así que yo simplemente consideremos eso, por favor. En el Cántico de María vemos el énfasis en lo personal de ella. María dice, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Hablando de ella, lo que Dios ha hecho por ella. En el versículo 54 dice, socorrió a Israel, su pueblo, sus siervos. Y nuevamente ahí está hablando de la experiencia que han tenido como pueblo. En conclusión, el punto que queremos destacar es que María sabía que Dios había hablado
palabra. María sabía lo que Dios había dicho. Dios habló y esto fue lo que dijo Dios. María estaba al tanto de las promesas que Dios había hecho para con la descendencia de Abraham. Y María sabía algo que nosotros sabemos en el día de hoy también. Y debemos recordar y tener presentes, no para ser racistas ni prejuiciados con nadie, sino para tenerlos presentes y saber dónde estamos, quiénes somos en Cristo Jesús. María estaba al tanto de las promesas de Dios que había hecho para con la descendencia de Abraham. Y María sabía que esas promesas serían realizadas en la persona de Cristo el Señor, el Mesías, sin duda. Lo vemos por las cosas que dice en su reacción a la declaración de Elizabeth. Por último, María sabía que Dios es fiel, el Señor es fiel con las promesas que ha hecho. Ahora, ¿cuáles son las promesas a que ella se estaba haciendo referencia? Rápido. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Preste atención, por favor. Esto es lo que dice Dios con relación a Abraham y a su descendencia eterna, futura. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti algunas de las familias de la tierra. Un grupo étnico de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 17, 6 y 8. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Comentario al calce, sin ánimo de molestar a nadie. Es importante que recordemos, como la iglesia del Señor Jesucristo, que la realización de esa gran promesa no es para los judíos que habitan en el día de hoy en la tierra que conocemos como Israel. Por esa razón, porque no es exclusivamente para ese grupo étnico que habita en esta tierra que nosotros conocemos como Israel. Por esa razón y por miles más razones, precisamos recordar que la promesa de Dios en el pacto con Abraham es nuestra por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque los que creemos en Cristo somos los hijos de Abraham. Eso es lo que usted piensa. Quizá alguno pueda pensar en este momento acerca de lo que yo acabo de decir. Yo diría que no necesariamente, porque eso es lo que leemos en la Escritura. Prueba de eso está en el último pasaje que vamos a leer, el penúltimo que vamos a leer, en el libro de Gálatas. Miren lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que a los que tienen fe para salvación en Cristo Redentor, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, en caso de que no se entienda bien qué es lo que quiere decir, y la Escritura, versículo 8, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, mexicanos, venezolanos, cubanos, costarricenses, puertorriqueños, argentinos, kenyanos, canadienses, norteamericanos, gentiles. Previendo que Dios había de justificar
¿Quién iba a justificar? Dios. Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Por esa razón dio de antemano la buena nueva, la buena noticia a Abraham diciendo esto: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y por qué está hablando de eso? Pues estoy hablando de eso porque de eso era lo que María estaba hablando. Enfatizando la fidelidad de Dios a sus promesas. Motivo por el cual nosotros podemos engrandecer la grandeza de Dios, algo que hemos sido llamados a hacer. En Gálatas 3, 13 y 14 concluye diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado a un madero, para que en Cristo Jesús, mire ahora, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu, y ese Espíritu está en letra mayúscula, promesa de la cual Jeremías y Ezequiel con tanta claridad nos hablan en el Antiguo Testamento. Brother John, María entendió eso. Sabemos que fue de esa forma porque cuando María alaba a Dios, María alaba a Dios por la bendición de Jesús. ¿Estamos claros? Don't miss that. María canta, incluye en su cántico la gran promesa dada a Abraham y a su descendencia. María sabía esta cuestión. Razón de sobra para que cada uno de nosotros ofrezcamos alabanza a la gloriosa grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Sería bueno que cada uno de nosotros, empezando por mí, nos propusiésemos con la ayuda del Espíritu Santo constantemente con nuestros labios confesar y declarar correctamente, bíblicamente, lo que María confesó y declaró. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Salvador y mi Dios. Como ya dijimos, inevitable que el alma que engrandezca a Dios no esté llena del gozo del Señor. No hay posibilidad de estar genuinamente llenos del gozo del Señor a menos que haya una determinación consistente de estar magnificando, engrandeciendo a nuestro Dios. Quiera Dios que con el salmista podamos decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorificará o se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Quizás lo que voy a leer en este momento les resulte familiar. Dios permita que así sea. Alma mía, engrandece a Dios. Engrandecer a Dios precisa ser la prioridad de mi vida. Que mi pensar, que mi sentir, que mi actuar hagan lucir a mi Dios tan grande como en realidad mi Dios es. Agradecer a mi Dios llenará mi alma de gozo ante la multitud de las grandes cosas que Él ha hecho y ante la fidelidad de sus promesas. El Dios que creó todo de la nada, cuya bondad no tiene límites, cuya sabiduría hace sabio al insensato,
cuyo amor cubre multitud de pecados, cuyo poder se perfecciona en nuestra debilidad, cuya provisión siempre satisface al necesitado. Ese Dios precisa ser engrandecido en la forma en que yo pienso, en la forma en que yo siento, en la forma en que yo actúo. Cristo nos compró por medio de su sangre preciosa para que toda nuestra alma, mi mente, mis emociones y mi voluntad, con toda nuestra alma anunciemos todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entiéndase su salvación. Ese debe ser el propósito primario de todos aquellos que por gracia han sido llamados a salvación de la esclavitud en que se encontraban desde el momento que entraron a este lado de la eternidad. Y por la gracia de Dios han recibido el regalo de la salvación. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, si estás en ese grupo, es pensar de una forma, sentir de una forma y actuar en una forma que proclame, que engrandezca la grandeza del Dios que te ha salvado. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Comenzamos diciendo que nuestra esperanza en el día de hoy era de que si alguien no ha podido contemplar la grandeza de Dios, que de una forma sobrenatural hoy fuese ese día en que pudiese suceder eso. Resultado de la salvación, salvación de tu alma. Y que si había alguno que en algún momento había visto la grandeza de Dios, pero que se había olvidado de eso, que en el día de hoy recordase la grandeza de Dios y saliese de este lugar con una determinación fresca a hacer lo que María hizo. Diariamente engrandece mi alma a Dios, con la promesa de que tu corazón será saturado del gozo del Señor. Como decía mi mamá, mi amada Adelita, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué más queremos? La fortaleza de Dios a través del gozo que Él provoca, resultado de nosotros engrandecer a Dios en nuestros pensamientos, en nuestro sentir y en las cosas que hacemos. Que eso sea una realidad en nuestras vidas, en nuestra oración. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Oramos por, Señor, el milagro de la salvación en los que aquí se encuentran, si alguno aún no ha experimentado el regalo de la salvación. Espíritu Santo de Dios, te imploramos que lleves a estas almas a los pies de Cristo, como solamente tú puedes hacerlo. Gracias por haberlo hecho con nosotros. Gracias por habernos dado vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Clamamos a ti en esta hora para que como iglesia recobremos, Señor, la responsabilidad que tú nos has dado de engrandecer tu nombre por medio de nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que valorizamos en esta vida, Señor, y las cosas que hacemos, las prioridades que tenemos, a lo que le damos importancia, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer que no nos llamaste a ser microscopios que engrandecen cosas pequeñas que en realidad no son tan grandes. Somos telescopios, espiritualmente hablando, llamados a engrandecer la grandeza que ya está en el Dios creador de todas las cosas, nuestro Padre Celestial, el Cristo Jesús, Espíritu Santo, tu palabra y tu voluntad, Señor. Nos arrojamos a tus pies para que de nosotros tengas misericordia, Señor. Gracias por este día. Gracias por Cristo. Maranata,
ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús, amén.